Avergonzado. 650711. Predicado el domingo 11 de julio de 1965 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 39 minutos. Buenos días, amigos. Me alegra estar aquí esta mañana. Y creo que, soy un intruso en el tiempo del hermano Neville. Estaba sentado ahí atrás preparando su texto y entré. Empezó a doblarlo y dijo, bueno, me recuerda a hace años que había un hermano de color aquí llamado hermano Smith, hermana Cross. Eran muy buenos amigos míos. Y cuando entraba al edificio por la noche, el anciano, tenía bigote blanco. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Estaba en la plataforma, ¿saben? Y todos cantaban Es una autopista al cielo. Y el hermano Smith estaba sentado así, ¿saben? Cuando entré por la puerta trasera, había una niña, un poco morena, sentada en un rincón, que empezó a aplaudir y a decir levántenlo, esa canción, ¿saben? Le pusieron su propia melodía. Y luego, en la siguiente esquina, entró otra persona, levántenlo. Bueno, eso es lo que cantaban cuando yo entraba por la puerta. Me encanta esa gente. Y entonces, el hermano Smith se sentó un rato atrás, ¿sabe? Y es un hombre tranquilo. Decía, pase, Elder. Descanse. No, descanse usted mismo, descanse. Pase, Elder. Descanse. Subía, y por cómo empezó, me di cuenta de que me esperaba algo. Decía, buenos, dice, hijos, ¿saben? Estaba sentado aquí pensando, Señor, ¿qué me vas a dar para decir? Dijo, siguió negando con la cabeza, no te voy a dar nada para decir. Dijo, vi al Elder Branham entrar por allá atrás, y yo dije, ahora, Señor, empiezo a recordar. Bueno, me esperaba algo. 3 hermano Josh Briggs, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano Briggs. Ciertamente, oh, ¿es cierto? Hermano Lig Perry, dice, allá atrás. ¿Dónde está, hermano Lig? No lo he visto en mucho tiempo, vaya, Dios mío. Ahora deberíamos tener una verdadera reunión aquí. Lig Perry, George Briggs y algunos de esos veteranos que solían estar aquí cuando casi había que sujetar las persianas con las manos, con el viento soplando. Me alegro de verlo. ¿Está la hermana Briggs con usted? ¿La hermana Briggs está ahí atrás? Ella también está allá atrás. Sí, señor. Bueno, hermana Perry, los veo a todos ahora. Bueno, eso está muy bien. Me alegro de estar aquí. Es bueno sentarse en estos lugares, tan bueno estar juntos. Había planeado regresar con todas mis fuerzas, con un gran peso en el corazón. Acababa de regresar de África, como todos saben. Y cuando llegué allí, tenía una visa restringida y no me dejaban predicar porque se congregaba demasiada gente. Esperaban un levantamiento allí en cualquier momento. Y no me dejaban predicar, porque eso congregaba a demasiada gente. La única manera de poder hacerlo era que alguna organización representada por el gobierno, dentro del gobierno, me invitara, y eso automáticamente permitiría que el gobierno enviara una milicia para protegerme. Verán, simplemente, va a haber un levantamiento y eso es todo. Está en el punto de mira. El funcionario del gobierno dijo que la última vez que estuvo aquí, había reunido a alrededor de 250.000 de personas. Y dijo, entonces, eso sería justo lo que el comunismo busca, un levantamiento. Así que no pude predicar. Esa gente allí de pie, agitando las manos y gritando, recuerda a mi madre. Recuerda a mi hermano muerto, allí, y tras una reja, ya sabes, de alambre, y te hacía sentir muy mal. Y volví a casa. 5 y pensé, bueno, mi hijo Joseph, allá, había bajado un poco su nivel de lectura, aprobó bien, pero tuvo que retomarlo. No leía lo suficiente. Así que pensé, bueno, vamos a tener que quedarnos en casa un tiempo, y dije, si nos quedamos en casa, arruinaremos las vacaciones de los niños. Así que lo pospusimos y lo llevamos a otra parte en agosto y volvimos aquí por un par de semanas. Dije, creo que mientras estemos allí, organizaré una reunión. Llevaremos el auditorio de la escuela aquí, y tendremos una reunión del 28 al 1, una reunión en el auditorio de la escuela. Quería predicar sobre el derramamiento de las 7 últimas copas. Así que llamamos con anticipación, y nos decepcionamos un poco. Ya no nos permiten tener estas escuelas. Hay demasiada gente aglomerada. No podemos tenerlo en ningún sitio. Así que, mientras estábamos aquí, decidí que, en lugar de 6 no podemos poner a todas las personas si lo anunciamos, nunca se ha anunciado, ahora.
Así que si ponemos a todas las personas, intentamos ponerlas en el tabernáculo aquí, no podríamos hacerlo, sería simplemente, 5 días aquí sería horrible. Así que sentados allí hablando con el hermano Neville y el hermano Wood y ellos, hemos decidido hacer esto. Si no podemos, en cambio, eso nos haría tener 5 servicios. Serían los días 28, 29, 30, 31 y 1. Bueno, creo que si tenemos, a partir del próximo domingo, podemos tener 2 servicios. El domingo por la mañana y el domingo por la noche, eso es el 18. Y luego, el 25, tener el domingo por la mañana, el domingo por la noche, son 4 servicios. Luego, el 1 de agosto, tener un domingo por la mañana y el domingo por la noche, eso nos daría 6 servicios. Y así no habrá tanta gente reunida. Y creo que, ¿no crees que sería mejor que tener a todos amontonados y amontonados? Entonces solo eso, para esos 2 servicios podemos soportarlo, pero todos se unen. Durante 5 noches seguidas, sería difícil. Ahora, quiero reunirme con los fideicomisarios y los ancianos, ya que estoy aquí. Esto se está extendiendo por todas partes. Vivimos en estos últimos días, donde el Evangelio no tiene la preeminencia que debería tener, no tiene los derechos que debería tener, todo está enredado en la política y demás, como un sindicato. Y a eso es a lo que finalmente se está llegando, porque la marca de la bestia tiene que venir por medio de un sindicato, lo sabemos, así que, porque es un boicot. Nadie puede comprar ni vender, excepto quien tenga la marca de la bestia. 8 Y ahora, quiero averiguar por medio de los ancianos, me siento guiado, nunca he tenido tanta hambre de Dios en mi corazón como ahora. Quiero conseguir mi propia tienda y mis cosas, como el Señor me dio en una visión, y creo que el momento está cerca. Y quiero ver mientras estoy aquí por qué no podemos conseguir la tienda. Y luego, cuando vayamos, por ejemplo, a Jeffersonville, en lugar de tener solo un día o 2, o 3 o 4, podemos ir y montar esta tienda y tener 2 o 3 semanas y nadie podrá decir nada al respecto. Podemos alquilar un estadio de béisbol. O si no nos lo permiten, hay un granjero aquí que nos alquilará una granja. La alquilaremos y la construiremos. Lo único que tendríamos que hacer allí sería construir nuestras dependencias y demás para nuestra comodidad, y eso sería fácil. Y luego comenzamos a tener nuestros servicios de esa manera, porque eso es según una visión del Señor, para hacerse de esa manera. 9 Y ayer llegué y encontré, ya sabes, esto, aquello, e iba por la calle, y un buen amigo mío que pasaba por allí me dijo, «Hola, Billy». Lo miré, con su pelo blanco como la nieve, esa barriguita, y el chico tiene mi edad. De niño, corríamos juntos, era un jovencito guapo. Me hizo sentir un poco raro. Mi hijito Joseph me dijo, «¿Por qué estás triste, papá?» «Ay», dije, «no te lo puedo explicar, Joseph. No te lo puedo decir». Y miré a Liz Perry sentada allí atrás y a la señora Perry. Parecía que fue ayer cuando vivían al lado, una pareja de pelo negro, cuando teníamos el viejo barco Bao, y en el río pescábamos de noche. Verlos a ambos con el pelo blanco. ¿Sabes? Dice una cosa. Es un pequeño timbre que suena. No te queda mucho tiempo. Así que quiero que cada día de mi vida cuente para él. Lo que me queda, el tiempo que tengo, quiero dedicarlo a hacer algo en algún lugar, aunque sea pararme en una esquina, dando testimonio de la gloria y el honor de Dios. Y estoy aquí para eso. 10 Y tengo un pequeño lugar secreto aquí en Greens Mill, Indiana. Ya no es una ciudad. Es un desierto. Unos se han apoderado de él y ni siquiera te dejan entrar. Pero tengo una cueva allí donde él nunca me encontraría cuando entrara. Entro de noche y él nunca sabrá cuándo entro o salgo. Y él no sabe dónde está la cueva y no podría llegar, sin importar dónde estuviera. Y quiero ir a hablar con el Señor un rato. Siento que es una necesidad. Mi esposa quiere venir, quiere volver a visitar a Rebeca, a Sara y a sus amigos. Y estaremos de vuelta aquí por las próximas 3 semanas, si Dios quiere. 11 Y creo que en lugar de intentar amontonar a la gente para las reuniones aquí en el tabernáculo, claro, esto nos pertenece al Señor, dádnoslo y tiene aire acondicionado, nos gustaría tener un servicio dominical por la mañana y otro por la noche. Eso permitiría que la gente regresara a sus casas y esperara hasta la semana siguiente. No creo que pudiera hacer justicia oficialmente al derramamiento de esas últimas copas, porque contienen un mensaje muy importante. Pero podría orar por los enfermos y hacer cosas que, tengo mensajes para, según el Señor me los dé, por la iglesia. Durante la semana saldré aquí, en algún lugar del desierto, a estudiar, volveré el domingo por la mañana y tendré un servicio dominical como este y otro por la noche.
Nuestro amable pastor, el hermano Neville, le pregunté si eso le daría satisfacción. Eso le quita todos sus servicios, pero estuvo más que contento de entregárselos. Simplemente, 12 el hermano Caps, supongo, también se contagió de la fiebre del vagabundeo, y veo que se fue, y el hermano Humes. Y el Señor envió al hermano Mann aquí para que se hiciera cargo del lugar, ¿saben? ¿No es maravilloso cómo Dios hace las cosas? Siempre tiene todo en el momento justo. Llegué y escuché a alguien predicando, y dije, eso no, creo que el hermano Caps vino a Tucson, y creo que lo engañó enseguida. Hacía unos 43 grados. No quería saber nada de eso, así que se fue, él y el hermano Humes, a Phoenix. Claro, allí hace 46 grados entre 2016 y 2018. Eso fue aún peor, así que creo que se fue a Texas después de eso. Está buscando un lugar. Pero no se quiere Arizona en esta época del año. Les digo. El otro día, el viernes pasado, hacía 60 grados en Parker. Ahí vive el hermano Craig, de la iglesia de aquí. Y si rompes su nuevo, se fríe antes de tocar el suelo. Escupe si se pierde la humedad. Es que, no hay humedad ni nada. Es un horno en esta época del año. Pero entre noviembre, diciembre y enero, es maravilloso. Pero cuando llega marzo y abril, mejor lárgate si no quieres asfixiarte. Y entonces, el hermano Caps y los demás llegaron justo en ese momento, lo que creo que los ahuyentó. Así que quizás el Señor lo hizo con un propósito. Creo que Dios dirige los pasos de los justos. A veces parece difícil. 13 como el otro día en este viaje a África. Estaba tan seguro de que me movía en la voluntad de Dios, porque hace un año estuve en el sur celebrando una serie de reuniones, y ellos, pensé, viniendo de esa organización que decía, pueden venir a través de los empresarios cristianos, pero no queremos tener nada que ver. Bueno, no quiero meterlos de lleno en, ya saben, crear conflictos. Quiero que se sientan bien entre ellos. Así que simplemente les dije, bueno, les escribí una carta. Les dije, recuerden, llevo años intentando llegar a África otra vez, sintiendo que mi ministerio no ha terminado allí. No tengo, ¿por qué tendría que ir a África, cuando tengo 600 o 700 ciudades aquí mismo en Estados Unidos que me llaman? Aquí mismo, sin salir de Canadá, México ni ninguno de estos lugares. ¿Por qué querría ir allí? Pero hay algo en mi corazón que me atrae a África. Esas personas, tienen algo que me encanta, y quiero ir solo con la gente de color, y hay algo en, muchos de ellos, esos líderes, no creen que deba hacerlo. Quiero ir con mis amigos de color. Ahí es donde el Señor me llamó. Y están necesitados. Mucha de esa gente, los blancos pueden tener médicos y todo, pero esos pobres nativos viven allá y medio podridos, siento que son ellos los que parecen recibirlo. Son ellos. Hay algo en ello. 14 Cuando llegas a un punto en el que eres tan inteligente que lo sabes todo, Dios no puede hacer nada contigo. Pero si llegas a un punto en el que estás dispuesto a escuchar y aprender, entonces es el momento de que Dios intervenga y te hable. Así que les escribí una carta de respuesta y les dije, recuerden, en el día del juicio, que esas manos huesudas salgan del humo y los condenen. Que su sangre caiga sobre ustedes, no sobre mí, porque he intentado regresar durante unos 10 años. Luego, cuando envié la carta, al regresar, algo me dijo, ¿ves a Sidney Jackson? Salir de cacería. Al mismo tiempo, el Señor le habló a Sidney Jackson y le dijo, León de melena amarilla, hermano Branham, acampando, Durban, gran reunión. Él estaba aquí. Habló contigo aquí. Por cierto, bautizamos, él se oponía firmemente a este bautismo en el nombre de Jesucristo, y su esposa era peor que él. Simplemente se marchaba. Les digo, nunca he visto gente más devota. Tienen unos 150 ministros allí bautizados en el nombre de Jesucristo, y están arrasando el país. El mensaje está arrasando África por todas partes. Aviadores y grandes hombres vienen, bautizados en el nombre de Jesucristo. 15 Y así cuando empecé a ir, les digo, nunca había tenido tantos problemas en mi vida para llegar. Y entonces, en el último minuto para ir, aquí estaba escrito en mi visa. No puedo anticipar ningún tipo de servicio religioso. Solo puedo ir de caza. Bueno, era repugnante, pero dije, no me importa lo que haga el diablo, no puedo avalar lo que dijo el hermano Jackson sobre el león de melena amarilla y esto, aquello o lo otro. No puedo garantizarlo, pero sí sé que Dios me dijo que viera a Sidney Jackson y fuera de caza, y, dije, voy. Y a veces, y tuve uno de los mejores viajes. Descubrí cuál era el problema.
Ahora, pienso en octubre, si Dios quiere, puedo regresar y tener una reunión y todo, plena cooperación, y todo lo demás en África ahora. Llegué al fondo del asunto y descubrí dónde estaba, qué lo causó. Aquí arriba escribiendo, este tiene esto que decir, y alguien tiene algo que decir, y este de allá, lo mejor es que lo averigües tú mismo. Y sé dónde estaba el problema y cuál era su motivo. Fue por la multitud reunida que el gobierno no me lo permitió. 16. Ahora bien, si los empresarios cristianos o cualquier organización nos incluye, entonces el gobierno automáticamente, como la organización está representada por el gobierno, este envía protección militar. Si hubiera 25 hombres de una denominación, 25 de otra, aún así no la recibirían. Tiene que ser el líder de esta organización, y los empresarios cristianos son una organización no sectaria que representa a todas las iglesias, el Dr. Simón, su líder allí, un hombre muy destacado. Pude conocerlo y hablar con él, y están organizando las reuniones, y todas las demás iglesias se están uniendo. Y creo que tendremos una de las reuniones más grandiosas que se han celebrado en África. 17. Pero mi punto era este. Cuando sabes que estás tratando de hacer lo correcto, lo primero que debes hacer si sientes que debes hacer algo es compararlo con la palabra y ver si está bien con ella. Y luego no dejes que nada te detenga. No me importa cuántas cosas te ponga el diablo en el camino, simplemente sácalos de encima. Le dije a mi esposa, y al hermano Wood cuando llegué, y a unos amigos que conocí ayer. Llevo unos 5 años aquí sin saber qué hacer. Ha sido un momento, mira, el avivamiento en las iglesias ha muerto. Todos lo saben. Lo sientes en este tabernáculo. Lo sientes en todas partes. Hay un soplón, una sensación de muerte. Simplemente algo no anda bien. Es porque el entusiasmo por el avivamiento se ha desvanecido en la gente. Vayan a las iglesias. Los verás sentados allí, y al pastor dando tumbos buscando un mensaje y algo más, y de repente, ya no escucha nada de una fiesta que van a dar. Parece un ruido sordo por todas partes. Billy Graham lo nota. Oral Roberts, el señor Allen tuvo problemas, como sabes. Oral Roberts consiguió esos edificios de 50 millones de dólares y demás. Tiene una escuela. Y bueno, ahora no hay nadie en el campo. 18. Salí de aquí por una visión para ir a Tucson y ver qué quería el señor. Allí me encontré, como les dijo que lo haría, la forma de 7 ángeles, y me dijo que regresara y que los 7 sellos se abrirían. Eso fue exactamente lo que sucedió. Dijo, un día, cuando el hermano Wood llegó allá, fuimos al mismo lugar y levantamos una roca. Esta cayó. Dijo, dentro de un día y una noche, verán la gloria de Dios. Y al día siguiente, un torbellino descendió del cielo, y conocemos la historia de lo que sucedió. Cuando subió, preguntaron qué era. Dije, pronunció 3 palabras en 3 grandes explosiones. Los hombres solo oyeron las explosiones. Entendí lo que decía. Juicio golpea la costa oeste. 2 días después, Alaska parecía haberse hundido. Ha estado tronando, terremotos, de todo, mírenlos. Todos los días hay terremotos que sacuden todas partes. 19. Mi última reunión, la última reunión que tuve, este será mi primer mensaje desde entonces. Predicaba en Los Ángeles, en el auditorio Biltmore, y hablaba sobre un hombre que elige esposa. Probablemente tengan la grabación. Dije que refleja su carácter y sus ambiciones. Que cuando un hombre elige a una mujer, elige a una jovencita como esposa, y elige a una chica moderna, como una riqueta común y corriente, simplemente demuestra lo que, si se casa con una reina de belleza o una reina del sexo, lo que sea, demuestra lo que realmente hay en el hombre. Pero un cristiano busca carácter en una mujer, porque está planeando un futuro hogar con ella. Consigue una ama de casa. Y dije, entonces, Cristo, según su palabra, nos dice cuál será nuestro futuro hogar. ¿Qué clase de esposa elegirá entonces? ¿Una prostituta denominacional? Jamás. Elegirá a una mujer que se caracterice por su palabra, y esa será la novia. 20. Y mientras estaba allí, algo me impactó, y no supe nada durante unos 30 minutos. Se proclamó una profecía. Lo primero que recuerdo, hermano Moseley y Billy, es que estaba caminando por la calle. Y decía, tú, Capernaum, que te llamas por el nombre de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, que eres exaltada hasta el cielo, serás abatida hasta el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho las obras poderosas que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y todo eso me pasó inconscientemente. Y como terminé de exhortar a Cristo, exaltándolo, y decirle a la iglesia, dije,
Mujeres, no importa cuánto intente acercarme a ustedes o predicar contra estas cosas que, ustedes, los hombres, los predicadores, que constantemente engañan, lo hacen igual. Lo pasan por alto como si la palabra de Dios no fuera nada. Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Lucas 10, 15. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. 21. Y cuando entendí eso, dije, hay una escritura sobre eso en alguna parte. Y fui y encontré que era Jesús reprendiendo a Capernaum junto a la costa. Esa noche busqué las escrituras, volví a casa, tomé el libro de historia, y Sodoma y Gomorra fue una vez una ciudad próspera, una sede gentil del mundo. Y saben, esa ciudad se hundió en el mar muerto por un terremoto. Y Jesús se puso de pie y dijo, Capernaum, si Sodoma hubiera tenido las obras que se hicieron en ti, hoy estaría en pie, pero ahora, debe ser arrojada al infierno. Y unos 200 o 300 años después de su profecía, bueno, todas esas ciudades costeras, todas siguen en pie excepto Capernaum, y yace en el fondo del mar. Un terremoto la hundió en el mar. Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 22. Y luego profetizando, los ángeles se hundirá en el fondo del mar. Regresé a casa y fui a África. Y mientras estaba allí, hubo un terremoto, y los científicos, lo vieron. Se transmitió que algunas de las casas grandes y elegantes se derrumbaron, en Los Ángeles, y un motel, etc. Y ahora, desde ese terremoto, hay una grieta de 5 o 7 centímetros que se abre en la Tierra, que comienza en Alaska, rodea las islas Aleutianas, sale a unos 150 o 200 kilómetros en el mar, regresa a San Diego, llega a California, o Los Ángeles, y vuelve a salir justo debajo de la parte norte de California, un pequeño lugar llamado San José, justo ahí abajo. 23. Y este científico estaba hablando, en una entrevista, la vimos por televisión, y dijo, debajo de eso solo hay lava agitada. Y dijo, un trozo se desprenderá, y dijo. Y este hombre, un científico, entrevistando a este científico jefe, le dijo, bueno, entonces todo eso podría hundirse. Él dijo, ¿podría? Tiene que ser. Dijo, bueno, claro, probablemente dentro de muchos, muchos años. Dijo, puede ser en 5 minutos, o en 5 años. Simplemente estimó 5 años. Pero, con la misma certeza que yo, bajo esa inspiración, sentenció a esa costa oeste, y luego siguió con el hundimiento de Los Ángeles. Se hundió. Así es. Sucederá. ¿Cuándo? No lo sé. Pero, ¿qué pasó? Saben, ahora solo tenemos 6 continentes. Antes teníamos 7. Ese que se hundió entre África y Estados Unidos, es histórico. Ya lo saben. Ahora, si eso se hunde, entonces quiero que vean cuándo. 24. Este fue un sermón que prediqué creo que el hermano Rick Perry podría haber sido diácono aquí en la iglesia en ese entonces, por lo que sé. Pero decía, llegará el día, no lo supe hasta que la señora Simpson me trajo el sermón el otro día, y quedó escrito en un librito, en que el océano se abrirá paso llorando hacia el desierto. Eso fue hace 30 años. Y, por supuesto, el mar Saltón está a unos 60 metros bajo el nivel del mar, y si esa gran agitación, esa tierra hundiéndose de esa manera, cientos de kilómetros cuadrados, cientos y cientos de kilómetros cuadrados, eso lanzará un maremoto que llegará hasta Arizona. Claro que sí. Oh, estamos en el fin del mundo. Hora gloriosa. La aparición del Señor Jesús, dijo. Habrá terremotos en diversos lugares, confusión temporal, angustia entre las naciones, el corazón de los hombres desfallecerá de miedo, dijo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, alcen la cabeza. Su redención está cerca. Las naciones se quiebran. Israel despierta. Las señales que predijeron los profetas. Los días de los gentiles están contados, cargados de horrores. Regresen, dispersos, a los suyos. Asegúrense de hacerlo. Ese día de redención está cerca. Los corazones de los hombres desfallecen de miedo. Llénense del Espíritu de Dios, tengan sus lámparas preparadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cerca. Así es. Los falsos profetas mienten. Niegan la verdad de Dios.
que Jesús el Cristo es nuestro Dios. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Marcos 13, 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Vieron la imagen del otro día? Al girarla hacia un lado, la imagen misma de esos 7 ángeles siendo elevados, al girarla hacia la derecha, aparece de nuevo el rostro del Señor Jesús mirando hacia la tierra. Recuerden, cuando prediqué sobre las 7 edades de la iglesia, no entendía por qué Jesús estaba allí de pie con una túnica blanca sobre la cabeza. Era un joven. Revisé la Biblia y decía, se acercó al anciano de días, cuyo cabello era blanco como la lana. Jesús tenía solo 33 años y medio en su crucifixión. Llamé al hermano Jack Moore, un teólogo. Me dijo, oh, hermano Branham, ese es Jesús en su etapa glorificada. Dijo, después de su muerte, sepultura y resurrección, se volvió hacia eso. Eso sonaba bien para un teólogo, pero no funcionó. No dio en el clavo. Fui allí y comencé con la primera edad de la iglesia. Allí el Espíritu Santo me la reveló. Acertaste con las edades de la iglesia. Supongo que los libros saldrán pronto, con todos los detalles. Y demostró que Jesús era juez. Había una peluca blanca que solían usar. Se ponían una peluca y la usaban como jueces. Inglaterra todavía lo hace. Cuando se tenía la autoridad suprema, y ese giro en esta imagen, ahí está él. Su cabello negro, se puede ver en el costado de su barba, y la peluca blanca. Él es el último de la autoridad. Él es la autoridad suprema, incluso Dios mismo lo dijo. Este es mi hijo amado, a él oíd. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi hijo amado. A él oíd. 27. Allí está él con esos ángeles, el mensaje, que fue la apertura de los 7 sellos que revelaron la simiente de la serpiente y todas estas cosas aquí, y muestra que es su propia cobertura. Es su autoridad suprema. Él es supremo y está cubierto. La Biblia dice que cambió su semblante o que se cambió a sí mismo. En morpe. La palabra proviene del griego en morpe, que significa un actor griego que interpreta muchos papeles. Hoy es una cosa, y en el siguiente acto es otra. Fue Dios Padre en un acto, es Dios Hijo en otro, y Dios Espíritu Santo en este. Ahí está Él. Su palabra sigue siendo suprema. Vivimos en los últimos días. 28. Volviendo de África el otro día, algo cansado. Verás, es que, ya es de noche allí, y hay que dar la vuelta. Y entonces, cuando me di la vuelta, volví. Tuvimos un viaje maravilloso, de caza, uno de los mejores de mi vida. Billy tiene las fotos. Quizás tengas tiempo, él pueda mostrarlas en algún lugar y enseñarte el viaje. Tuve un sueño. Siempre sueño con volver a esa compañía de servicios públicos de alguna manera. Así que pensé que estaba delatando el trabajo. Se suponía, simplemente me dejaron hacer lo que quisiera, y pensé que, en lugar de salir a hacer fila, o cobrar facturas, o lo que se suponía que debía hacer, simplemente dije, bueno, soy mi propio jefe. Simplemente fui a nadar. Y bajé allí, me quité esta ropa y me puse el traje de baño. Estaba solo y pensé, oye, esto no está bien. La compañía, es de día. La compañía me está pagando por este tiempo. Pensé, qué raro. Y luego pensé, bueno, el dinero que recaudé en la ruta, tenía la patrulla y la ruta mezcladas, y dije, bueno, el dinero que recaudé, he hecho algo, andando por ahí. He perdido todas las multas, y he mezclado su dinero con el mío. Ahora, ¿cómo sé quién pagó la cuenta?
Pensé, solo porque no estaba prestando atención. Pensé, eso no está bien. Solo puedo hacer una cosa, volver con mi superintendente y decírselo. Era Don Willis. Dije, Don, perdí esas multas. Aquí tienes todo el dinero que recaudé, y aquí tienes el dinero de ellos. Déjalo aquí en la caja, y cuando entren, tendrán un recibo de que les envíe la factura. Probablemente gente sentada aquí que sé que hay, que les cobraba en aquellos tiempos y les daba un recibo. Sabes, solo era el 10% si dejabas que tu factura se pasara, y tal vez $1.50, eran 15 centavos de más. Mucha gente vivía, nos gustaba reunirnos y hablar, y simplemente dejaban que su factura se pasara y yo iba a hablar con ellos un rato. Les daba 15 centavos, ya sabes, solo para sentarnos y charlar un rato para cobrarles. Así que se puso feo y recibí tantas facturas que no podía cobrarlas. Bueno, pensé que era la única manera de hacerlo, y me desperté. 30 El lugar donde vivimos, la hermana Larson, no creo que esté aquí. Ha sido muy amable con nosotros, y no le gusta que lo diga, pero es una señora muy amable, y hemos estado viviendo en sus habitaciones. Tiene 2 apartamentos, pequeños juntos. Los alquilamos. Mi esposa y yo dormimos aquí en el otro apartamento, donde recibo a la gente cuando puedo. Hay un par de camas individuales ahí. Me desperté. Ella aún no se había despertado. Y después de un rato se despertó, la saludé con la mano, y ella me miró y parpadeó un par de veces. Le pregunté, ¿dormiste bien? Ella dijo, no. Y le dije, tuve una pesadilla horrible. Estaba de nuevo en esa compañía de servicios públicos. Pregunté, ¿qué he hecho? 31 Recuerdo que de niño, o de joven, recorrí todas esas filas en Salem, Indiana, diferentes, entrar, comprar un desayuno, tal vez un tazón de avena. Con ese sol abrasador y todo, me daba asco desayunar. Entregaba 10 centavos de mi caja chica. El superintendente bajó y me dijo, ¿sabes lo que dijeron en la reunión? ¿Quién es ese idiota que entregaría 10 centavos para el desayuno? Dijo, deberías entregar al menos 50 centavos. Todos saben que 50 centavos era un desayuno abundante en aquellos tiempos. Y yo dije, bueno, yo no como tanto. Él dijo, bueno, el resto entrega 50 centavos. Tú deberías entregar 50 centavos. Le dije, bueno, yo no los uso. Dijo, de todas formas, entrégalos. Era mi superintendente. Bueno, pensé, ¿qué puedo hacer? Tengo que cobrar 50 centavos y como 10 centavos. Así que salía a la calle y buscaba a unos niños que no desayunaban y les compraba un desayuno de 40 centavos. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer? Quizás eso es lo que él me tiene en contra. 32 Recuerdo que hace poco vinieron de patrulla y destrozaron ese patio trasero. Me dijeron, entreguen la factura. Saben que tienen derechos de patrulla, pero tienen que pagar por los daños. Les respondí, no me deben nada. Pensé, eso pagará los 40 centavos. Quizás gasté 20 o 30 dólares durante ese tiempo, dándoselos a los niños. Quizás eso, seguí soñando. Entonces tenía un árbol grande ahí afuera, los niños jugaban debajo, y la patrulla, ahora patrullan en helicóptero. Entonces vino y me dijo, Billy, ¿qué tal si cortamos ese árbol? No, no lo cortes. Lo vamos a podar. Le dije, el hermano Woody y yo lo vamos a podar. Dijo, bueno, le diré al hombre que venga y lo pode. Le dije, no lo cortes. Dijo, no lo cortaré. Me fui de viaje. Cuando regresé, estaba cortada, en el suelo. Luego me esperaba una demanda, ¿sabes? Dije, bueno, señor, esto lo aclarará, así que lo borré. Estaba bien, lo dejé pasar. Bueno, seguí soñando. 33 Cuando me levanté la otra mañana, dije, bueno, lo primero que hacemos al levantarnos es orar juntos, y luego al acostarnos. Y después de que ella fuera a preparar el desayuno de los niños, empecé a orar. Dije, Señor, debo haber sido un tipo terrible. ¿Qué he hecho en la vida que no puedo escapar de esa empresa de servicios públicos? Entré, me di un baño, volví, y algo me dijo, quizás estoy delatando su trabajo. Pensé, llevo unos 5 años sin hacer nada, solo esperándolo. 34 El otro día, estando allí arriba, nos construyeron una casa nueva, y el hermano Moseley vino a hablar de ella, le dije, es solo un pequeño regalo de mi padre. Y él empezó a llorar. Le dije, mira, él dijo, si dejas tus hogares, casas, tierras, padres, madres, te daré casas, tierras, padres, madres y 100 veces más en esta vida y en la vida eterna.
Le dije. Mira, tuve que dejar el tabernáculo que tanto amo. Mi hogar que el Señor me dio allí. Tuve que dejarlo. Simplemente me devolvió este. Le dije. Es maravilloso. Y él empezó a llorar. Bueno, le dije. Tuve que venir aquí y separarme, venir a este desierto. Y pensé. ¿Por qué Dios me traería a un desierto, aquí donde solo hay escorpiones y monstruos de Gila? Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Marcos 10, 29. Respondió Jesús y dijo. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, Marcos 10, 30, pero recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas 18, 29. Y les dijo. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, Lucas 18, 30, quien no recibirá mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. 35 no es solo un desierto, hace calor, sino que espiritualmente es un desierto. Dios mío. No hay vida espiritual en absoluto. Las iglesias están en contra, bueno, nunca ves algo así en tu vida. Ni siquiera tenemos una iglesia a la que ir ni nada. Y luego, ¿cuándo? La gente casi perece espiritualmente. Puedo notarlo en la gente que sale, veo la diferencia en ellos, observándolos, y así, te quedas bajo el Espíritu de Dios, tu vida se vuelve dulce, tierna, como el agua trae esta hierba y brotes suaves. Si esta hierba en Arizona no creciera, estos árboles serían cactus. Esas hojas simplemente se enrollan y se vuelven pegajosas. Así es cuando te secas alrededor de la iglesia. Todos se pegan unos a otros, ¿sabes? Tienes que tener las suaves aguas de la lluvia para ablandarte y hacer hojas y sombra para el peregrino que pasa. 36. Y entonces, algo me dijo. Quizás estás delatando a Dios. Había orado por una visión. Meda me acababa de regalar una Biblia nueva, y el hermano Brown, de Hoyo, me regaló una nueva. Ambas a la vez, en Navidad. Fui a buscar una y le dije. Señor, en el pasado, tenías un Urim y Tumim. Ahora, escucha, déjame decirte esto. Claro que no están, esto no es, grabar, esta reunión. La razón por la que te pido, déjame decirte esto. No hagas esto, no es bueno, pero dije. Señor, antes, cuando un soñador tenía un sueño, lo llevaban al Urim y Tumim y lo contaban, y si el Urim y Tumim reflejaban la luz sobrenatural, el sueño era cierto. Dije. Pero ese sacerdocio y ese Urim y Tumim han sido abolidos. Tu Biblia es ahora el Urim y Tumim. Señor, que nunca vuelva a hacer esto. Te he pedido y te he orado para que me des una visión, que me expliques por qué tengo estos sueños. ¿Qué he hecho? Si he hecho daño, si le he hecho algo a alguien en el mundo, házmelo saber. Lo arreglaré. Si le debo algo a la compañía de servicios públicos, si les he hecho algo malo a ellos o a cualquier otra persona, si te he hecho algo malo, házmelo saber. Quiero arreglarlo. Hagámoslo ahora mismo, no esperemos a que pase un tiempo. Puede que sea demasiado tarde. Hagámoslo ahora. 37. Y dije, sin duda, hay algo en esta palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que algún personaje con el que trataste estaría basado en la misma base que mi pregunta. Si alguien hizo algo y lo criticaste por ello, entonces déjame recurrir a ese pasaje de la Biblia. Y si alguien, lo que sea que haya hecho, me inclinará a favor. Donde haya hecho algo mal, o algo que tú quieras que haga, o no haya hecho, déjame ver algún personaje de la Biblia como ese. Cerré los ojos, simplemente dejé que la Biblia se abriera. Puse el dedo en una escritura. Génesis 24, 7. Eliezer, el fiel siervo de Abraham, el siervo modelo de la Biblia, siendo enviado a buscar la novia para Isaac. Me recorrió un escalofrío. Claro, eso coincide con el resto de mi mensaje. Sacar a la novia. Él dijo. Jura que no tomarás una novia de entre estos, sino que irás a mi propia gente. Él dijo, ¿qué pasa si la mujer no viene conmigo? Entonces estás libre de este juramento. Y el Dios del cielo enviará a su ángel delante de ti para guiarte. Salió de inmediato y comenzó a orar, y conoció a la hermosa Rebeca, que se convirtió en la esposa de Isaac. Un mensaje perfecto de vuelta a la palabra. Ve por esa esposa. Ese es un deber. Para eso estoy aquí. Eso es lo que intento hacer. Llamar a una esposa.
Génesis 24, 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Génesis 24, 4. Pero irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Génesis 24, 5. Y el criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Acaso es menester que yo vuelva tu hijo a la tierra de donde saliste? Génesis 24, 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y traerás de allá mujer para mi hijo. Génesis 24, 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. 38. ¿Recuerdan aquella entrevista de la novia en California? La vi aquí, como la novia se acercó primero y la vio pasar, luego vinieron Miss América, Miss Asia y todas, oh, qué cosa más horrible. Y luego pasó la misma novia otra vez. Una de ellas perdió el paso y yo la estaba volviendo a poner en marcha, eran dos, y eso era lo que se suponía que debía hacer. Mantener a la novia al paso, perseguirla, dije. Dios mío, vuelvo a casa, renuevo mis votos y empiezo de nuevo. Así que eso es lo que planeamos hacer. Para eso estoy aquí. 39. Creo que sería bueno que hiciéramos esto. Empezar el 18, el próximo domingo por la mañana, el próximo domingo por la noche, el siguiente domingo y el siguiente domingo. ¿Cuántos piensan que sería bueno? Gracias. Ahora, quiero que hagan algo por mí. Si han notificado a alguien que habrá una reunión el 28, ¿podrían volver a notificarles que no pudimos hacerlo? Escríbanles una carta o algo así. No queremos que la gente venga y se decepcione, pero no pudimos conseguir el auditorio. Verán, no pudimos conseguirlo. Y entonces, debido a que en la última reunión creo que teníamos a tanta gente allí y todo, simplemente, ya saben cómo es el público, y estamos viviendo en los últimos días, eso es todo. Y afirman que la gente entra y perturba la escuela, y que llegaron demasiado temprano, e hicieron esto, o aquello, o algo más. Y el lugar estaba demasiado congestionado, y el jefe de bomberos hace esto y aquello, y bueno, ya saben. Así que, instalaremos esos frascos y esas trompetas, quiero colocarlos. Les dije que lo haría. Vienen debajo de otra cosa, al igual que los frascos, debajo del sonido de las trompetas. Pero queremos seguir todo ese recorrido directamente y unirlo todo. 40. ¿Cuántos han leído lo que dijo el hermano Baile sobre reescribirlo, corregirlo y gramaticalmente para mí? ¿Han leído algo? ¿Sí? 2 o 3 de ustedes. Creo que hizo un buen trabajo, hermano Baile, un buen trabajo. Usted. Creo que la hermana Baile lo hizo, y usted simplemente lo escribió. Ella era, verán, no siempre estoy en contra de las mujeres, ¿verdad, hermana Baile? Así que ahora, durante los próximos 15 o 20 minutos, leamos una escritura aquí. Y tengo un librito aquí, le dije, creo que era para el hermano Baile, ¿o quién era? Creo que era Roy Borders. El hermano Baile me compró el libro. Quiero hacer un pequeño libro de texto. 41. Pero si alguien alguna vez mirara lo que llamo notas, por ejemplo, si quiero predicar sobre la estrella de la mañana, dibujo una estrella. Y si quiero predicar algo sobre, lo hago todo con símbolos aquí, con garabatos. Nadie puede saber qué era. Bueno, salgo y pienso en cualquier cosa, a veces, conduciendo por la carretera, el coche da saltos, y anoto esto y digo esto y aquello, y hago pequeños letreros, y cruzo puentes, y todo tipo de cosas. Por ejemplo, si quiero predicar sobre el descenso de la estrella, pongo la pirámide, la dibujo aquí, y pongo la estrella de David de 5 puntas descendiendo. Y sé a dónde voy en las escrituras así. Y Moisés hizo algo, simplemente traza pequeñas huellas de pavo. Tengo varias aquí y pensé esta mañana, cuando pensé en hablar sobre este tema durante unos minutos, en una nota, quizás me llevaría 20 minutos. 42. Y luego, no voy a asistir al servicio del hermano Neville esta noche. Voy a descansar esta noche, a escucharlo. Y luego, si Dios quiere, el próximo domingo por la mañana comenzaremos el servicio. Y todos ustedes ayúdenme y oraremos, porque tenía en el corazón intentar, dijeron. Bueno, podríamos ir a Louisville, o podríamos ir a New Albany. Pero la reunión se suponía que sería en Jeffersonville. Iré a Louisville y a New Albany en diferentes momentos, pero esto se suponía que sería aquí en Jeffersonville. 43. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento mientras, llevo hablando con ustedes unos 30 minutos.
hablemos con él un momento. Señor Jesús, ciertamente somos un pueblo bendecido que va más allá de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, pues si hubiera un noble entre nosotros, como algún funcionario de otro país o un diplomático de algún tipo, pensaríamos que sería grandioso tener a una persona tan noble entre nosotros. Pero hoy, tenemos al Dios del cielo no solo entre nosotros, sino en nosotros, morando, viviendo su vida a través de nosotros, y estamos muy agradecidos por esto, Señor. Está más allá de nuestro entendimiento, por supuesto. Pero ahora, hablando de los servicios, y de ir a África y de lo que hemos intentado organizar para estos días aquí en Indiana. Y de una forma u otra, Señor, puede que nos estés guiando a esa carpa, para que se cumpla esa visión. Así que, hágase tu voluntad. Lo hemos encomendado de esta manera, según nuestro mejor entendimiento. Así que, Señor, oramos, si hay algo contrario a tu voluntad, nos lo hagas saber, para que sepamos hacer tu perfecta voluntad. Ahora, bendícenos en estos próximos minutos. Háblanos a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en la Biblia el capítulo 8 de Marcos. 44 Ahora, un breve mensaje sobre la palabra, después de testificar sobre allá, etc. Busquen el capítulo 8 y comencemos cerca del versículo 34 hasta el 30, tomando el 30, y el resto del capítulo. Me gusta leer lo que dijo, porque sé que es verdad. Ahora, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, de él también se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8, 34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Marcos 8, 35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8, 36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Marcos 8, 37 ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 38 Así que, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 45 Quiero tomar un pequeño texto de allí, si se llamara así, llamado avergonzado. Saben, me gusta eso. Quien se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Ahora bien, la palabra avergonzado también podría traducirse como avergonzado. Saben, algo que, te enfrentas a algo que te avergüenza. Sentir vergüenza. Otra cosa que hace la vergüenza es mostrar que no estás seguro de lo que estás diciendo. Si sabes de lo que estás hablando y tienes la seguridad de que sabes de lo que estás hablando, puedes decírselo a cualquiera. No estás avergonzado. Pero si te sientes incómodo, fuera de lugar, demuestra que no estás seguro. Marcos 8, 38 Así que, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9, 26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. 46 Observen, hay mucho de eso hoy, especialmente en el tema que estoy hablando. Avergonzarse de la palabra. Ahora bien, él y la palabra son lo mismo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, quien se avergüence de mí y de mi palabra y él y su palabra son uno, por lo que se avergüenzan de su palabra en esta generación pecadora actual, yo me avergonzaré de él. Marcos 8, 38 Así que, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9, 26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 47 Ahora, notamos que hoy, si alguien pregunta, ¿eres cristiano? Es muy común decir, soy cristiano. Pero ¿crees en la palabra de Dios donde dice, estas señales seguirán a los que creen? Ay, todos los ministros se sonrojarán. ¿Te avergüenzas, por ejemplo, de la sanidad divina? ¿Te avergüenzas del Evangelio completo? ¿Te avergüenzas de tu experiencia pentecostal? Eso es avergonzarse de su palabra. Es su palabra hecha carne en ti. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 48 Así que su palabra debe vivirse en cada generación. Se vivió en los días de Moisés, porque en ese tiempo, la Biblia dice en Hebreos, primer capítulo, Dios, en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló a los padres por los profetas, y esos profetas, la iglesia se pervirtió tanto que cuando esos profetas, esos audaces mensajeros de Dios llegaron sin iglesia, sin denominación, sin organización, sin nada, y desafiaron a reyes, reinos, iglesias y todo. Cuando los sacerdotes fueron llevados ante los sacerdotes, no se avergonzaron, porque habían dicho directamente así dice el Señor. Si se fijan, el profeta, en un sentido de la palabra en el Antiguo Testamento, cuando dijo así dice el Señor, obsérvenlo, va directo a la frase de tomar el lugar de Dios. Observa, cuando él puso delante de él así dice el Señor, él cayó directamente en Dios, y actuó como Dios, luego dio su mensaje, que era Dios hablando a través de él. Así dice el Señor. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 49 Pienso en los profetas de la antigüedad cuando traían ese mensaje y avergonzaban a los reyes, incomodando al pueblo, incluso al sacerdote. Se sentían incómodos, porque se suponía que eran líderes, hombres religiosos. Y cuando la palabra se manifestaba de esa manera, los exponía, y se sentían avergonzados. Y muchas veces vemos eso, no muchas, muy a menudo hoy en día, que los hombres, dicen, soy cristiano. ¿Has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Ja. Mira, les da vergüenza. Alguien pregunta, ¿perteneces a ese grupo de allá arriba que grita tanto y hace todo eso de la sanidad divina? Muchas veces los cristianos retroceden. Quieren anunciarlo si tienen una denominación. Soy bautista. Soy presbiteriano. Soy luterano. No se avergüenzan de eso. 50 Pero cuando se trata de ser un cristiano capaz de aceptar la palabra de Dios tal como es, entonces les da vergüenza. No pertenezco a ninguna denominación, les da vergüenza decirlo. Tienen que ser como el resto del mundo, representados por alguna organización. Ahora bien, esto es algo que ha surgido recientemente. En la época de Lutero, reconocerse como luterano, seguidor de Lutero, casi significaba la muerte para la Iglesia católica. En la época de Wesley, saber que se había desafiado a la Iglesia anglicana, era casi una pena de muerte para los anglicanos anunciar que uno era metodista. En la época de Pentecostés, era casi una vergüenza decir que uno era pentecostal, porque rápidamente se le consideraba un santo rodador, o alguien que hablaba en lenguas, o algo así. Ahora, se organizaban y se unían al resto del grupo. 51 Ahora, cuando llega el momento de ser llamados, cuando ya no perteneces a nada, es muy común decir, soy pentecostal. Es muy común decir, soy presbiteriano, luterano. Pero que, llega el momento en que tendrás que salir y defender la palabra. No pertenezco a nada. Eso, avergonzarte. Marcos 8:38, Lucas 9:26 Jesús dijo, si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. ¿Por qué se avergonzaría de ti? Porque afirmas ser suyo cuando no lo sigues. ¿Qué pasaría si yo dijera, este niño es mi hijo? Él se daría la vuelta y diría, ¿quién? ¿Que yo sea tu hijo? ¿Qué te crees que soy? Me avergonzaría a mí y a tu hijo. Y así es el llamado cristianismo hoy, si se menciona una denominación, de acuerdo, aceptan la paternidad de una denominación. Pero cuando se trata de aceptar la paternidad de la palabra de Dios, Cristo, ¡no! Les da vergüenza. No quieren decir, sí, he hablado en lenguas. Sí, he tenido visiones. Sí, creo en la sanidad divina. Sí, alabo al Señor. Estoy libre de toda organización. No estoy atado a nada de eso. Soy siervo de Cristo. Caramba, eso los destroza.
La otra noche, un gran orador se reunió con los empresarios del Evangelio completo en Chicago. Permítanme detenerme un momento para decir esto, disculpen. Pero muchas veces piensan, y yo también, que lo que estamos hablando, la verdad de la Biblia, no se escucha entre la gente. Pero sí se escucha. A veces se resisten, pero en realidad no lo dicen en serio. Están tratando de entender su postura. 53. Como la historia trataba sobre un grupo de borrachos que discutían sobre la inexistencia del cristianismo, un hombre dijo, sé dónde hay uno. Es mi esposa. Dijo. Bueno, no me lo creo. Dijo. Vamos, finjamos que estamos realmente borrachos. Subieron a la casa e hicieron todo lo posible, les dijeron que les cocinaran unos huevos, y luego los tiró al suelo y dijo, ustedes saben que no deben cocinar mis huevos así. Y siguieron hablando en la casa. Y fueron a la otra habitación y se desplomaron en una silla. Oyeron a alguien barriéndola, sin decir palabra, cantando una cancioncita. ¿Debe Jesús cargar la cruz solo, y el mundo entero ser libre? Hay una cruz para cada uno, y hay una cruz para mí. Y llevaré esta cruz consagrada hasta que la muerte me libere, y luego volveré a casa con una corona que llevar. Ese viejo borracho dijo. ¿Qué te dije? Dijo. Es cristiana. Solo la estaban probando. Y a veces el mundo, he descubierto, te prueba a ti. 54. Así que, nunca pensé que esto sucedería, pero el sábado pasado por la noche, creo que fue, o el domingo por la noche, el gran orador, no estoy sujeto a insultar a la gente, pero está intentando, obrando exactamente lo contrario, estoy intentando mantener a esas iglesias fuera de ese movimiento ecuménico, y este hombre está intentando incluirlas. Así que está hablando en nombre de los empresarios cristianos, supuestamente tenía la reunión en Chicago, y pensé que estaría en África en ese momento, así que no pude soportarlo. Este hombre dijo, subió allí y dijo, el movimiento más grande, lo más grande que ha existido en la tierra ahora. Todas las iglesias están regresando a la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico, y los católicos recibirán el Espíritu Santo. ¡Qué trampa del diablo! 55. Y este líder, el hermano Shakarian, presidente de los empresarios internacionales, se puso de pie y dijo, después de que el hombre se sentó, no es así como lo oímos. Dijo, el hermano Branham nos ha dicho que este movimiento ecuménico los llevará a todos a la marca de la bestia. Y el hombre sentado en la plataforma, dijo, los llevará a la marca de la bestia. Y añadió, nos inclinamos a creer que lo que dice es la verdad. Vengan. Preguntó. ¿A cuántos de ustedes les gustaría escuchar al hermano Branham venir y contarles la verdad, levantar? Y había unas 5.000 personas que gritaban y clamaban. Vengan solo por un día. Un día. El hermano Carl Williams me llamó y me dijo. Hermano Branham, muchacho, me abrí paso entre esa multitud, hasta que me dieron montones de billetes de $100 para conseguirte un boleto de avión de ida y vuelta. Solo por un día. Esa gente, esa palabra está calando hondo donde a veces no la conocemos. Pero cuando uno realmente, no importa cuánto se oponga el mundo, cuánto se opongan las denominaciones, Dios está demostrando que es la verdad. Cuando finalmente llegue la gran hora, tal vez sucedan cosas que no habíamos imaginado. 57. Sí, demuestra que no estás seguro de si te avergüenzas. Así que preferirías no hablar del tema si te vas a avergonzar. No querrías hablar de ello. Te reprimirías. Pero ¿cómo puede un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder de Dios, del amor de Dios en su corazón, hablar con alguien unos minutos y no mencionar algo sobre ese amor que hay en su corazón? Algo sucede. No puedes hacerlo. Este debe ser el día malo del que hablaba Jesús. La gente se avergüenza de la palabra y del Espíritu de Dios que actúa en ellos. Pero cuando la verdad se le aclara a la gente, Dios, entonces, revelándose a través de la palabra, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. 58. Ahora bien, cualquiera puede hacer cualquier tipo de afirmación, y lo hemos tenido en estos días, donde se han presentado tantas afirmaciones que ha sido horrible. Pero, verán, si hay una verdad, debe ser por la palabra, porque dicen que han tenido todo tipo de cosas. Aceite fluyendo por personas. Sangre saliendo de sus manos. Mujeres de espaldas, con sangre corriendo por sus zapatos, que se levantaron y derramaron aceite. Ranas saltando y bajando de la plataforma, y todo tipo de cosas por el estilo.
No hay tal cosa en la Biblia. No hay promesa de nada parecido en la Biblia. Solo dice, en los últimos días, el Espíritu estaría tan cerca que engañaría a los elegidos si fuera posible. Pero no hay escritura que lo respalde. 59 Pero cuando se trata de la palabra de Dios genuina, pura y confirmada por Dios, parece incluso avergonzar al otro grupo radical. Hay cierta vergüenza, pero es una realidad para cualquier hombre o mujer, niño o niña, que realmente sea un cristiano genuino. Cuando Dios prometió el bautismo del Espíritu Santo y lo recibes, sientes que nada lo reemplaza. Cuando un hombre se encuentra con Dios, no por una excitación emocional, entusiasmo, doctrina religiosa, catecismo, credo o dogma que haya aceptado para su propio consuelo, sino cuando realmente llega al punto, como Moisés en el desierto, cuando se encuentra cara a cara con Dios Todopoderoso y ve la voz hablándole con la palabra y la promesa de la hora, siente algo. No te avergüenzas. Tiene algo. Ahora veamos solo los próximos 15 minutos. 60 Hay personas que reciben tal experiencia. Y al hablarles hoy, no como iglesia ni como denominación. Les hablo como individuos, no porque vengan a este tabernáculo, porque los amo y ustedes me aman. No por eso. Permítanme hablarles como mortal moribundo. Algún día llegarán al final de esta vida, y puede que yo no esté allí, y puede que otro predicador no esté allí, pero hay uno que puede encontrarse con ustedes allí, y ese es Dios. Y escúchenlo, y no si dicen, mi esposa es una buena cristiana o mi esposo es un buen cristiano, sino, ¿estoy bien con Dios? He conocido a Dios así. No porque mi pastor conoció a Dios o mi diácono conoció a Dios, sino lo he conocido. No porque grité ni porque hablé en lenguas, sino porque lo conocí como persona. Entonces nunca se avergonzarán de eso. Hay algo que es tan perfecto, puro y verdadero. 61 Y recuerda, podrías encontrarte con un espíritu que actúe como Dios. Podrías encontrarte con un espíritu que haga esto, aquello o lo otro. Síguelo un poco y compara su significado con la palabra de Dios. Podrías encontrarte con un espíritu que te diga que eres salvo y te dé una sensación gloriosa, y gritas y chillas. Entonces, cuando se trata de negar la palabra, ¿cómo puede el Espíritu Santo que escribió la palabra negar su propia palabra? Ese espíritu debe enfatizar cada promesa de Dios con un amén. Si no es así, entonces nunca conociste a Dios. Te encontraste con un espíritu engañoso, y el mundo está lleno de ellos hoy. Pero cuando ves a Dios descender y declarar que va a hacer algo, y luego regresa y lo hace una y otra vez, entonces tienes un espíritu de Dios genuino. ¿Cómo podría un espíritu estar sobre un hombre, el Espíritu Santo que escribió la Biblia, y luego negar? Eso no está bien. ¿Eso era para otro día? Él dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:38. ¿Cómo puede entonces un espíritu aceptar algo diferente y ser de Dios, cuando Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Qué pasaría si alguien dijera, oh, creo que era un filósofo, era un buen hombre, era un profeta, pero en cuanto a su poder? La otra noche hablaba con George Smith, el chico que acompaña a mi hija, Rebecca. Un buen chico, cantaba aquí en el tabernáculo, un chico bautista al que le acaban de decir, quiten mi nombre de esa cosa, no quiero tener nada que ver con eso. Y había una joven, estaban teniendo una conferencia en cierta iglesia bautista en las colinas, y están tan firmemente en mi contra, todos ellos allá afuera. Y no tienen nada en mi contra, es en contra de esta palabra. Como hombre, no pueden decir nada en mi contra. Nunca les hice daño, pero eso es lo que temen. Ahora 63 estaban teniendo una reunión allá arriba, que iban a tener un misionero las últimas 3 noches de esta gran conferencia en las colinas, donde hace fresco. Casualmente, este misionero se levantó y fue a Marcos 16, y dijo, hay mucha gente hoy en día que no puede creer en la sanidad divina. Dijo, estaba en la India. Soy indio, y estaba allí cuando vino un hombre aquí en Estados Unidos llamado hermano Branham. El pastor empezó a moverse. Dijo, mi esposa se estaba muriendo de cáncer. Yo estaba ciego, o algo así. Él oró por uno de nosotros y por el otro, gritó entre la audiencia, sin siquiera saber nuestro propio idioma, y habló con el poder de Dios. Y dijo, estás sano. Bueno, intentaron callarlo, pero no pudieron.
Eso fue, en su propia conferencia. Luego incluso negaron todo, y algunos, incluso mí, la hermana de este chico, los que estaban en el terreno ni siquiera tenían nada que decir. Querían saber si no estaba relacionada de alguna manera para poder averiguarlo. Una de las mujeres dijo, pues yo lo creo. 64 Rebecca y Josh fueron a ver a una señora. Ella tenía una chica que sufría de, un poco de retraso mental. Así que me invitaron a visitarla la otra noche. Fui. La señorita estaba sentada allí, y le pregunté, ¿es usted creyente? Ella respondió, no sé si lo soy. Bueno, no era retrasada mental, solo un espíritu diabólico. No se dan cuenta. Te toma y no lo sabes. Entra, la violencia se apodera de una persona y no lo sabe. Las mujeres que andan por la calle con estos pantalones cortos no se dan cuenta. Podrían probar y jurar que nunca le han hecho nada malo a su marido, pero en el fondo no se dan cuenta, pero el espíritu del diablo se ha apoderado de ellas. Están poseídas. ¿Por qué querría una mujer desnudarse delante de un hombre? Solo hay una persona que hizo eso en la Biblia, y estaba loca. Otros intentan ocultarse. No se dan cuenta. Es tan astuto, tan sutil. Hay que observar, sopesarse con la palabra de Dios y ver dónde se está parado. 65 Esta joven dijo, oh, me dijeron que me bautizaron de niña. Dijo, no sé si creer en eso. Le pregunté, ¿no crees en Jesucristo? Y ella respondió, bueno, no sé si creerlo. Dijo, no creo en esas tonterías. Le dije, bueno, claro que no crees en esas tonterías. Le pregunté, ¿pero crees que él era el Hijo de Dios? Ah, dijo, pudo haberlo sido. Le pregunté, ¿crees que él es el mismo hoy, el Dios que te salvaría? Ella dijo, hay algo de eso de milagros y cosas así. No creo nada de eso. 66 Y le pregunté, ¿qué harías si estuvieras en una reunión y vieras a Dios, el Espíritu Santo, el único Dios que existe, obrando entre la gente? Dios en la paternidad, la columna de fuego, de los profetas, Dios en su Hijo, y luego Dios en su pueblo. Son atributos de Dios, un gran Dios, que abarca la eternidad. Le pregunté, ¿qué verías si él, entre su pueblo, hiciera que los ciegos vieran, los sordos oyeran, mirara a la audiencia y les dijera lo que les pasa, como lo hizo cuando está aquí en la tierra? Ella respondió, creo que sería un horóscopo. Le dije, estás peor de lo que pensaba. Estarías mejor si estuvieras loco, no tendrías que rendir cuentas. Pero, le dije, solo estás poseído por un espíritu maligno. Dije, cuando Jesús le habló a la mujer junto al pozo sobre sus maridos, cuando miró a la gente y percibió sus pensamientos, ¿lo llamarías horóscopo? Mira, tan enfrascados en una denominación llamada luterana, que cualquier cosa contraria a eso estaría mal. Ahora bien, Dios quiere hombres enfrascados en la palabra. Cualquier cosa contraria a eso está mal. Jesús dijo, que la palabra de todo hombre sea mentira, y la mía, verdad. 67 Hubo un hombre en una época muy científica llamado Noé. No se avergonzaba de la palabra de Dios. Dios lo encontró. Habló con él, sabía que era Dios. Y él dijo, va a llover. Nunca había llovido, pero él creía que iba a llover. Y con la fe que tenía, no se avergonzaba de ejercerla. Tardó 120 años en construir un arca cuando el mundo estaba en su contra. No se avergonzó de la palabra de Dios en su época. Dios lo salvó a él y a su familia por ello. Había qué tonto podría haber parecido a otros, pero para él, se encontró con Dios. No importaba cuán científico fuera el otro que lo contradijera, como dijera que no podía suceder, no podía suceder. Se encontró con Dios. Eso es lo que pasa cuando sabes que estás hablando con él. Uno pensaría que es una tontería que alguien, cuando sé que hay algunas personas en el mundo que se aferran a lo que digo como verdad, que se pongan de pie y digan, así dice el Señor, voy a Arizona. Allí me encontraré con 7 ángeles en un grupo. Bueno, hay un grupo de hombres allí para verlo suceder. La otra noche, lo decían, los ángeles se derrumbaría en el océano. Pero cuando conoces a Dios, y al Dios que no falla, el Dios que hace exactamente lo que dijo que haría, siempre lo ha hecho, entonces no te avergüenzas. No tienes que dar marcha atrás y avergonzarte. Puedes contárselo a todo el mundo. Cuando un hombre conoce a Dios, habla con él, y la realidad de Dios se hace suya en su corazón, no se avergüenza. 68 Noé no se avergonzó. Al resto del mundo le parecía una tontería, pero a él no. Moisés, cuando estuvo ante el faraón, no se avergonzó de decirle que ciertas cosas sucederían, porque se había encontrado con Dios.
Dios se lo dijo en la zarza ardiente. Moisés dijo: yo tartamudeo. Eso era lo que tenía, un impedimento para hablar. Dijo: ahí viene Aarón. Tú sé su Dios, y él será tu profeta. Sé que él puede hablar bien, pero yo estaré con tu boca. ¿Quién hizo al hombre para que hable? Amén. Me gusta eso. Es Dios. ¿Quién hizo al hombre sordo o mudo, o quién hizo al hombre para que hable? Dios sí. Dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Él respondió: es un palo. Dijo: tíralo al suelo. Se convirtió en una serpiente. Él dijo: tómalo de nuevo. Volvió a convertirse en un palo. Amén. Él es Dios. Mete la mano en tu seno. La metió y la sacó. Estaba blanca de lepra. Dijo: vuelve a meterla y sácala, y era como la otra mano. Soy Dios. Entonces se presentó ante el faraón y dijo lo que dijo que diría. Dijo: va a ser así y así. Tomó arena, la lanzó al aire y dijo: así dice el Señor, que vengan pulgas a la tierra. Y las pulgas vinieron. Tomó agua, la vertió en el río y dijo: así dice el Señor, y los ríos y todo se convirtió en sangre. Hizo que cayera granizo del cielo. Éxodo 4:2. Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Éxodo 4:3. Y él dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Éxodo 4:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. Éxodo 4:5. Para que crean que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4:6. Y el Señor le dijo además: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4:7. Y él dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y al sacarla de su seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Éxodo 4:8. Y si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. Éxodo 4:9. Y si no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, tomarás del agua del río, y la derramarás sobre la tierra, y el agua que tomarás del río se convertirá en sangre sobre la tierra. Éxodo 4:10. Entonces Moisés respondió a Jehová: ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de decir. Éxodo 7:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo 7:20. Y Moisés y Aarón hicieron así como Jehová les mandó. Y alzó la vara y golpeó las aguas que estaban en el río, ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Y todas las aguas que estaban en el río se convirtieron en sangre. Éxodo 9:23. Entonces Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se derramó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Éxodo 33:18. Y él dijo: te ruego que me muestres tu gloria. 69. Saben, en los últimos días se supone que esas plagas se repetirán. Y recuerden, un adúltero en los tiempos bíblicos, su castigo era la muerte por lapidación. Y la iglesia incrédula será apedreada con granizo. Antiguamente, era el castigo de Dios. Él apedreará a este mundo incrédulo, como generación adúltera. Lo apedreará desde el cielo con granizos de 1 talento cada uno, que son 100 libras. La iglesia adúltera, el mundo adúltero morirá bajo el castigo de Dios, bajo lapidación como en el principio. Reconcilíense con Dios, iglesia. Eso es lo que todos debemos hacer, volver a Dios. Levítico 20:10. Y el hombre que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Deuteronomio 22:22. Si fuere hallado alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Deuteronomio 22:24. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras, y morirán. La joven, porque no clamó estando en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo.
Así quitarás el mal de en medio de ti. 70 a ese viejo Elías de 80 años, de rostro velludo, canoso, patillas, calvo y brazos flacos, sentado en el desierto, contemplando los pecados del pueblo, Dios le habló una mañana y le dijo: baja y dile a Acab que ni siquiera el rocío caerá del cielo hasta que tú lo pidas. Puedo ver sus ojitos asomando por debajo de esa barba blanca y velluda, con ese bastón en la mano, caminando por el camino como un niño de 16 años. Se presentó ante el rey y dijo: ni siquiera el rocío caerá del cielo hasta que yo lo pidas. No se avergonzaba de Dios ni de su palabra. Se lo diría al rey o a cualquiera. No se avergonzaba. No tenía que esconderse, decir: Acab, serías un Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 71 me recuerda a algo parecido a nosotros. Les dije a la gente: estoy llegando a un punto en que necesito más fe. Para eso estoy ahora, para tener un nuevo impulso de fe. Parece que cuando oras por la gente te disculpas. Señor Diablo, podría hacerse a un lado y dejar nada. La fe tiene músculos y vello en el pecho. Cuando habla, todo lo demás se calla. No entre, señor Diablo. Salga usted. Salga de aquí. Soy hijo de Dios, comisionado por Dios. Déjelos en paz. Eso se mueve. No tienen que disculparse con el diablo, no tienen nada que ver con él, no se avergüenzan de la palabra de Dios, no se avergüenzan de la comisión, no se avergüenzan de quiénes somos. Solo me avergüenzo de ser un Branham. Ese es mi nacimiento terrenal. Me avergüenzo de mis fracasos, pero como su siervo, no me avergüenzo. No me avergüenzo de su palabra, ya sean denominaciones, reyes, potentados o lo que sea. Simplemente estoy dispuesto a dar una respuesta si Dios lo llama. 72 Moisés se presentó ante Faraón. No le avergonzó decirle que no cederían ni lo llevarían tantos días al desierto. Dijo: quedaos algunas mujeres, y los niños. Dijo: iremos todos. No dejaremos ni una sola pezuña. Llevaremos nuestro ganado y todo. No se avergonzó. ¿Por qué? Había entrado en la luz de la liberación. Por eso, un hombre o una mujer enfermo, o lo que sea, que entra en la presencia de Dios y sabe que Dios lo ha sanado, entra en la luz de la liberación. No se transige en nada. La liberación está en su corazón, pues se había encontrado con el Dios que le dijo: yo soy el Dios de Abraham, quien le dio a Abraham la promesa, y el tiempo de la redención, de la liberación está cerca. Te envío allá para que los saques. ¿Qué excusa hay para eso? Éxodo 3:6 dijo además: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Éxodo 10:9 y Moisés respondió: con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas iremos. Con nuestras ovejas y con nuestras vacas iremos. Porque tenemos fiesta solemne para Jehová. Éxodo 10:10 y les dijo: así sea Jehová con vosotros, como yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños. Miradlo, porque delante de vosotros está el mal. Éxodo 10:11 no así. Ahora, vosotros los hombres, id y servid al Señor, pues eso es lo que pedisteis. Y fueron expulsados de la presencia de Faraón. 73 Faraón pudo haberlo matado. Era solo un hombre. Era un esclavo. Pudo haberlo matado, pero no se avergonzó de la palabra. No bajó de rodillas ni le rogó al Faraón nada. Dijo: vengo a llevármelos. Faraón respondió: bueno, no puedes llevártelos. Él dijo: de acuerdo, entonces habrá pulgas en la tierra hasta que las atravieses. Y así fue. Dijo: oh, Moisés, llévatelos. Él dijo: muy bien, ¿ahora te arrepientes? Dijo: bueno, puedes pasar tantos días en el desierto. Él dijo: entonces vendrán moscas. Amén. Dijo: vendrá la oscuridad. Estaba tan oscuro que no podían ver de un lado a otro. Y finalmente llegó la muerte. Desde el faraón hasta el sirviente, fue la muerte del hijo mayor de la familia. No se disculpó con nadie. Él era el hijo de Abraham, nacido en el Espíritu de Dios, con la comisión divina, el mensaje divino, de ir y rescatar a esa gente. Bueno, ¿no puede Dios hacer lo mismo en esta hora para rescatar a una novia de la iglesia?
Daniel estaba en, Éxodo 8, 21. Y si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas enjambres de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de moscas, y también la tierra sobre la cual ellos estuvieren. Éxodo 10, 21. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que puedan palparse. Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 74. David, en cambio, no tuvo miedo ante Saúl. Cuando todos temían a Goliat, él no dudó en acercarse y decir: tu siervo, un hombrecillo rubicundo, dijo. Tu siervo pastoreaba las ovejas de su padre, y un oso entró y atrapó a una de ellas. Lo perseguí por el desierto y lo maté con esta honda. Un león entró, ¡ay, un león! Entró y atrapó a una de ellas y corrió por el desierto. Lo derribé con una honda. Cuando se levantó, lo maté. Dijo. Y el Dios, ese rey descarriado allí de pie, esos soldados indecisos que decían servir al Dios del cielo, y dejó que ese filisteo incircunciso se plantara allí y desafiara a los ejércitos del Dios viviente. Dijo. Tu siervo también lo matará. Porque el Dios que me entregó el león y el oso, también librará a ese filisteo incircunciso. Él no tartamudeó. No dijo. Quizás se haga. Dijo. Se hará. No se avergonzó. 1 Samuel 17, 34. Y David dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía el león o el oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17, 35. Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 1 Samuel 17, 36. Sea león o oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 1 Samuel 17, 37. David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. 75. Daniel, ante el rey, no temió desafiar sus órdenes de que nadie rezara solo a él. Abrió sus ventanas, levantó la cortina y oró 3 veces al día. No tuvo miedo. Sadrac, Mesach y Abed-Nego no temieron a ese horno de fuego. Dijeron: nuestro Dios puede librarnos. Dios puede librarnos, pero si no lo hace, no nos inclinaremos ante tu imagen. No se avergonzaron. No, Señor. No, Señor. Ciertamente no se avergonzaron, porque lo sabían. Sansón no se avergonzó ante los filisteos. Cuando 1000 corrieron hacia él, tomó la quijada de una mula. Y esos yelmos, de bronce, tienen aproximadamente 1,5 pulgadas de grosor. Derribó a 1000 con aún tenía la quijada en la mano. No se avergonzó, simplemente tomó lo que tenía en las manos y se puso a trabajar con ello. Sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Sabía que había nacido nazareo. Sabía que nada podía molestarlo. Era un siervo de Dios. Mientras estuviera en la voluntad de Dios, nada podría interponerse en su camino, sin importar cuántos reyes, filisteos o cualquier otra cosa surgiera. Correcto. Jueces 15, 15. Y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Daniel 3, 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3, 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 76. Juan no se avergonzó de la palabra de Dios que le llegó en el desierto y le dijo que fuera a bautizar con agua. No se avergonzó de decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. No se avergonzó ante los sacerdotes. No se avergonzó de la palabra de Dios cuando se acercó a Herodes. La esposa de Felipe vivía con Herodes. Se enfrentó al rey, aquel anciano de rostro canoso que estaba en el desierto, que había salido de allí sin educación ni nada, se enfrentó a Herodes y le dijo: no te es lícito tenerla. No se avergonzó de la palabra de Dios. Claro, en absoluto. Esteban no se avergonzó de la palabra de Dios.
Mateo 14, 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 77. Primero, el pueblo pentecostal allá arriba, el día de Pentecostés, cuando se reunieron en el aposento alto, el Espíritu Santo descendió sobre ellos por una promesa de Dios. Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto. Y la misma promesa que la palabra de Dios les prometió, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esperad allí, no se queden sin teología ni educación, etc. Esperad hasta que seáis investidos de poder. Y cuando ese poder del cielo descendió como un viento impetuoso, no se avergonzaron del Evangelio. Pedro se puso de pie y dijo, arrepiéntanse todos. Ustedes, hombres con manos malvadas, han crucificado al príncipe de paz, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos, porque esto es lo que Joel dijo que sucedería en los últimos días. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. No se avergonzaba del Evangelio. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 78. El pequeño Esteban, como lo mencioné hace unos minutos, cuando pasó por allí como un tornado, no era predicador, solo diácono, pero testificaba por todas partes de la resurrección. Se había encontrado con Dios. ¿Y era como intentar detenerlo? Bueno, era como intentar apagar una casa en llamas, encenderla en un día ventoso en tiempo seco. Cada vez que el viento soplaba, provocaba otro incendio. Lo llevaron ante el concilio del Sanedrín. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Es como el concilio ecuménico. Todas las religiones se reúnen allí bajo el concilio ecuménico. Todas, bajo el concilio del Sanedrín. Fariseos, saduceos, herodianos, lo que fueran, tuvieron que entrar en ese concilio. Y lo arrestaron, no solo una organización, sino el gran concilio. Le daremos un susto de muerte. Cuando llegó esa mañana, la Biblia decía que su rostro parecía el de un ángel. Dijo, hermanos, permítanme hablarles. Nuestros padres habitaron en Mesopotamia antes de llegar a Harán, etc. Fue a compartir las escrituras, y cuando se enfureció, el Espíritu descendió sobre él. Le dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Como lo hicieron sus padres, así también ustedes. No se avergonzaba del Evangelio. No se avergonzaba de la palabra. No se avergonzaba ante ningún concilio del Sanedrín. No. Hechos 7, 2, y dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Hechos 7, 51. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. 79. Pablo dijo ante Agripa, siendo judío, enseñado por Gamaliel, un gran dignatario, era. Pero un día, camino a Damasco, entró en presencia, contacto con Dios. Un ángel descendió del cielo en forma de columna de fuego, una luz que lo iluminó en el suelo. Se levantó y dijo, Señor, ¿quién eres? Y él respondió, soy Jesús. De pie ante Agripa, repitió la historia. Dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Claro. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26, 13. Y a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual resplandeció alrededor de mí y de los que iban conmigo.
Hechos 26, 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26, 15. Y yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 80. Ahora amigos, hemos venido con hombres a través de los siglos, pero ya hemos pasado el tiempo, pero déjenme decir esto. Un hombre que una vez ha entrado en contacto con Dios, que es la palabra, y la palabra le ha sido aclarada y manifestada, no hay vergüenza en eso. No están avergonzados. No me avergüenza decir que creo cada palabra de Dios. No me avergüenza cuando el Señor dice que digas algo, vas, lo dices y lo haces. No me avergüenza decir que he sido lleno del Espíritu Santo. No me avergüenza decir que he hablado en otras lenguas. No me avergüenza decir que nuestro Señor me ha mostrado visiones. No me avergüenza hoy Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando comparezcan ante gobernantes y reyes por amor a mi nombre, no se preocupen por lo que dirán, porque en aquella hora se les dará. No son ustedes los que hablan, sino mi Padre que mora en ustedes. Pero de quien se avergüence de mí y de mi palabra en esta generación, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Que Dios nos ayude a no avergonzarnos, sino a ser testimonios vivos. Mateo 10, 19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10, 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Marcos 8, 38. Así que, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 13, 11. Mas cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de antemano qué habéis de decir, ni lo penséis, sino hablad lo que os fuere dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 9, 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Lucas 12, 11. Y cuando os lleven a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Lucas 12, 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. 81. Todo hombre en el Antiguo Testamento, cuando llegaron esos profetas, se convirtieron en la palabra viviente. Eran la palabra. Jesús dijo que se les llamaba dioses, y lo eran, porque la palabra de Dios les llegó. Dicen: así dice el Señor. Y cualquier discípulo de Cristo que ha entrado en contacto con Él en la redención, y la salvación ha llegado a su corazón, es un poseedor de Dios. ¿Y qué clase de vida debemos vivir, cómo debemos andar y cómo debemos hablar si Dios se representa a sí mismo a través de nuestros cuerpos mortales? ¿Quién podría avergonzarse de eso? Llegué a un punto en que fui policía aquí en Jeffersonville, caminando por la calle con todas las autoridades, no me avergonzaría de la ciudad. Sería parte de la ciudad. Sería policía, parte de la ciudad para mantener el orden y la conducta. Si alguien se pasa un semáforo en rojo, no me avergonzaría de decirle que hizo algo mal, multarlo. Ese es mi deber porque la ciudad me paga. Vivo bajo la autoridad de la ciudad. Tengo la autoridad de la ciudad. No importa si estaba borracho o lo que sea, me respaldarán. Me mantengo firme porque soy policía y estoy ordenado o puesto aquí con la autoridad para hacer esto. Se supone que uno debe tomar la ley, los derechos y demás, y asegurarse de que se haga correctamente. Juan 10, 34. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Juan 10, 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. 82. Y si soy cristiano y he sido lleno del Espíritu, llevando el testimonio de la resurrección de Jesucristo, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no dejes que ningún diablo intente presionarte y decirte: no hagas esto ni aquello. Tú sí lo haces. Dios te ha dado. Mira, no tenemos poder. Ese policía no tiene poder para detener un solo auto. Se trata de, a veces hay un motor de 300 o 400 caballos de fuerza. ¿Qué podría hacer al respecto? Pero tiene autoridad. Esa es la Iglesia. Tenemos autoridad por la resurrección de Jesucristo y su palabra prometida. Aleluya. Lo que yo hago, vosotros también lo haréis.
haréis más que esto, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 83. No te avergüences de él en esta generación, pecadora, perpleja, la última generación que jamás vivirá sobre la tierra. Esta generación pecaminosa, adúltera y llena de llagas podridas, todo lo que ha sido decente se ha vuelto indecente. La política nacional, la inmundicia, las naciones están destrozadas. Allá en las selvas de África, los cazadores de safari tenían que usar radios de alta potencia para escuchar a Elvis Presley, Pavo One, esos tipos con ese rock and roll y twist. Y los nativos, tratando de verlos actuar, sacudiendo la cabeza, actuando así. Los nativos se pararon y lo miraron. Pero, verás, no son estadounidenses como Pat Boone, Elvis Presley y Ricky Nelson, y esos tipos sí. No son judas de esa clase, pero ellos, mira, es un espíritu, y el espíritu no solo está en América. Se ha extendido por todo el mundo para llevarlos a la batalla de Armagedón. Actúan así, sean cuales sean, de cualquier nación de la que vengan, África, India, donde sea, esa vulgaridad y esas cosas se han extendido por toda la tierra gracias a que un solo hombre las inició. 84. Así también el Evangelio, y el poder de Dios Todopoderoso, se ha extendido por todo el mundo. Y el tiempo de separación está en marcha, cuando Dios llama a una novia y el diablo a una iglesia. Permíteme ser parte de la novia. Oremos. Querido Dios, vemos la escritura en la pared, Señor. Estamos en el fin del mundo. Sabemos que hay grandes cosas por delante, pero en algún lugar, en este caos, todavía hay gente honesta que ha sido ordenada para la vida. Sería imposible para uno o dos hombres. Pero Dios, todos juntos, permitamos que difundamos en cada rincón posible la buena noticia de que Jesús viene y veamos, simplemente esparzamos un poco de pan, una pequeña palabra. Donde quiera que estén las águilas, seguirán ese alimento. Ya sea que llegue por cinta, por palabra o por testimonio, las águilas lo seguirán hasta su cuartel general. Porque está escrito, donde esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Querido Jesús, sabemos que tú eres el cadáver que comemos. Tú eres la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Oramos, Dios, que cuando difundamos la palabra, las verdaderas águilas la encuentren. No nos avergüencemos al estar ante la gente, malvada, indiferente, religiosa, sea lo que sea. Como Pablo le dijo a Timoteo, insistamos a tiempo y a destiempo, reprendiendo y reprendiendo con toda paciencia en la doctrina, porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, con comezón de oír, según sus propias concupiscencias, se amontonarán maestros y se apartarán de la verdad a las fábulas. Dios, vivimos en ese día. Permíteme vivir lo suficiente para verlo suceder, como se encuentra aquí mismo, en la piedra angular de este tabernáculo, hoy, hace 33 años. Mateo 24:28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lucas 17:37. Y ellos respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra. Instas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 85. Dios, bendice a cada uno de los presentes. Si hay alguien aquí, Señor, que no esté listo para conocerte, que no pueda simplemente estar de acuerdo con tu palabra, y que no te haya conocido cara a cara y sepa que, tú, no solo por un acto de algún tipo de aceptación como lo harías con un credo o algo así, sino que ha conocido al Dios vivo. Y si no lo han hecho, Señor, que lo hagan ahora mismo. Creo que estás muy cerca en este momento. No sé quiénes son. Ni siquiera sé si hay alguno aquí, pero me siento guiado a orarte. No es que la gente me escuche, porque eso sería ser hipócrita, ¿verdad? Dios, lejos de eso. No quiero ser hipócrita. Pero te lo ruego con sinceridad, Señor, a quien quiera que sea a quien le hables esta mañana, que humildemente no se avergüence, sino que en lo más profundo de su corazón te reciba ahora, al venir esta noche y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, siguiendo cada palabra, cada palabra.
Si han sido bautizados de forma diferente, o rociados, o derramados, recuerda, Señor, que dijiste: quien quite una palabra del libro y le añada una, su parte será quitada del libro de la vida. Aunque lo intente, venga y ponga su nombre en el libro, no funcionará. Seamos sinceros y humildes. Ahora están en tus manos, Señor. Haz con ellos lo que creas conveniente, porque son tuyos. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 86. Ahora, con la cabeza gacha, quiero que piensen con mucha seriedad. Primero, les pido disculpas por llegar 15 minutos tarde. Ahora, queremos tararear, y ustedes solo piensen en su corazón. ¿De verdad he conocido a Dios? Piénsenlo con sinceridad ahora, porque no serán muchas las veces, quizás la última vez, que nos encontremos antes de su venida. Ya casi está, amigos. Parece que cada escritura está a punto de cumplirse. Y podría ser para ustedes o para mí. Esta podría ser nuestra última oportunidad. Puede que nos vayamos antes del anochecer, iré con él hasta el final. Puedo oír a mi Salvador llamándome. ¿Te avergüenzas de mí y de mi palabra? Puedo oír a mi Salvador llamándome. Imagínense que están en su lecho de muerte ahora. Puedo oír a mi Salvador llamándome. Entonces podría ser demasiado tarde, pero no ahora. Toma tu cruz y, quizás tengan que sacrificarse ahora, síganme. Ahora, en tu corazón responde esto. Iré con él por el jardín, iré con él por el jardín, iré con él por el jardín, iré con él todo el camino. Ahora con nuestras cabezas inclinadas, levantemos nuestras manos y digamos: iré con él a través del juicio. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Él nos está juzgando. Iré, Señor, ¿me encuentras culpable? Entonces perdóname. A través del juicio, ¿qué juzgas que soy esta mañana, Señor? Con él a través del juicio, pruébame, Señor, ve si hay algo inmundo en mí. Con él todo el camino. 87. Padre, te damos gracias esta mañana por todas estas manos. No vi a nadie que no tuviera las manos en alto. Te doy gracias, Señor. Confío en que tú tampoco, Señor. Nadie que no tuviera las manos en alto está listo para pasar por el juicio. Júzganos, Señor, y si hay algo malo en nosotros, perdónanos, Padre. Danos de tu misericordia, porque no queremos enfrentar tu juicio cuando la misericordia no está presente. Así que la misericordia está presente ahora. Por eso oramos, Dios, que nos juzgues y nos perdones nuestros pecados según tu palabra y tu promesa, y que nos permitas vivir para ti todos los días de nuestra vida, sin avergonzarnos del Evangelio. Ahora, Padre, si es tu voluntad, comenzamos 3 domingos seguidos de reuniones. Prepara nuestros corazones para ello, Señor. Prepárame, oh Dios. Soy quien te necesita profundamente. Te pido que me guíes y me dirijas en las cosas que debo hacer y decir en estos días venideros. Guía y dirige a nuestro precioso hermano Neville, ese valiente siervo tuyo, Señor, y también al hermano Mann, y a los diáconos de la iglesia, y a los fideicomisarios, y a cada persona que se reúne aquí. Prepáranos, Señor, para que, de una manera verdaderamente cristiana, podamos acercar a los pecadores a ti y a los miembros de la iglesia a conocer al Dios que conocemos, al que hemos conocido personalmente. Que Él también sea su Dios. Ahora bien, Padre, esto no lo podemos hacer. No podemos enviarlos, pero tú, Espíritu Santo, mueve a la gente, a los miembros de las iglesias. Y como la pequeña experiencia que tuve contigo la otra mañana, ve y consíguele una novia a mi hijo. Tómala de entre la gente, de entre las iglesias. Saca a esa novia. Permíteme orar ahora, Señor, que envíes a Rebeca. Yo intentaré ser como Eleazar. Ayúdame a ser un siervo fiel, y que el Dios del cielo envíe a su ángel delante de mí, delante de nosotros, para que recopilemos todo para elegir a la novia que has elegido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 89. Ahora, lamento haberlos retenido un poco tarde, 25 después. Debería haberme ido de aquí hace 25 minutos. Pero ahora, ¿les gusta esa vieja canción? ¿Lleven el nombre de Jesús con ustedes? ¿No es hermosa? La he cantado durante unos 33 años como canción de despedida. Bautismo en agua, en las orillas tormentosas del Jordán me mantengo firme. Creo que esto es tan hermoso.
Llévenlo a donde quiera que vayan. Nombre precioso, oh, qué dulce. Esperanza terrenal, estrechen la mano de alguien. Nombre precioso, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Ahora recuerden los servicios de esta noche, 7:30, 7:30. Ahora, cantemos esta estrofa, lleven el nombre de Jesús con ustedes, como escudo contra toda trampa. Cuando las tentaciones los rodeen, ¿qué hacen entonces? Simplemente pronuncien ese santo nombre en oración. Nombre precioso, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Precioso nombre, oh qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. 90. ¿Vino alguien a bautizarse después de este servicio? Si es así, levanten la mano. ¿Alguien también quiere bautizarse? Bien, bautícense inmediatamente después de este servicio. ¿Y si el resto de ustedes quiere bautizarse? Tendremos servicios bautismales en cada uno de estos servicios. Solo tienen que pedirlo. Estamos listos para bautizarlos. Es nuestro deber bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deber hacerlo. Y con gusto lo haremos en cualquier momento. Los que van a bautizarse, solo vayan a las habitaciones inmediatamente después de este servicio y tendremos el bautismo en agua. Si alguien quiere seguirlos, estará seguro de que estamos aquí. Si se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Jesús como su Salvador, han sido cristianos durante años y nunca han visto la luz, y la luz de la liberación ha llegado ahora. Una mujer, una novia que debe tomar el nombre. Jesús dijo, vine en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Pero vendrá uno en su propio nombre, y lo recibirán. Esa es su denominación. Cualquier hijo viene en nombre de su padre. Yo vengo en nombre de mi Padre. ¿Y cuál era su nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Vine en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Ahora, su novia tendrá su nombre, por supuesto. Tomé a una mujer llamada Broy y se convirtió en Branham. Él viene por una novia. Recuerden eso al acercarse al estanque. Inclinemos nuestros rostros ahora. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El hermano Baile no es un desconocido para nosotros. Es un hermano muy valioso. Ha estado conmigo en muchas reuniones, él y su esposa. Y ahora también es el autor de estos sermones y de todo lo que se publica en formato libro. Hermano Baile, ¿podría despedirnos con una oración mientras inclinamos la cabeza?